por cierto, se llama Marco Tulio Delgado, digamos, el profesor, por si tal vez en algún momento ustedes de vista, qué sé yo, que tal vez en otro curso, no necesariamente en contacto ahí como curso de química, pero sí, sí, eh, se fue ese el profesor. Em, ok, chicos, entonces, ahora sí, bueno, me adelanté, ¿verdad? Digamos, con ahí en el grupo WhatsApp del asunto de que el miércoles, de acuerdo a ese comunicado, ya hay que respetar, ¿verdad? Ese comunicado, entonces el miércoles virtual, o sea, igual consultas, la clase virtual el miércoles. Una vez que termine con ustedes, porque ha sido un día de muchas cosas, y ahora con esta noticia y todo, entonces, para ponerles lo de la encuesta, aplica obviamente para los dos grupos, porque ya son los dos grupos, ¿verdad? Tienen ahí este, todo el derecho, ¿verdad? Entonces, de responder ahí la encuesta y por mayoría, entonces ahí se tomará la decisión. Por eso lo voy a poner hasta mañana a las 11:50 de la noche, porque sea cual sea la decisión, sobre todo, ¿verdad? Que si fuera presencial, por ejemplo, entonces, bueno, la encuesta obviamente se trata de la misma encuesta, pero siempre estoy separando los dos horarios, ¿verdad? Obviamente. No es que si el grupo La Una se tomó presencial y si aquí en este grupo virtual, no es que, ¿verdad? No, 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 sino que, o sea, hay que respetar, digamos, la decisión ahí de los grupos. Eh, del resultado de los estudiantes del grupo que pertenece, ¿verdad? Me explico, a eso me refiero. Si ustedes, qué sé yo, se toma la decisión de virtual y el grupo de La Una presencial, entonces yo el viernes tengo que asistir a dar la clase para ellos. Y ya estando ahí en química, pues yo ya me encargo de conectarme, ¿verdad? De todo para atenderlos ahí a ustedes. Entonces nada más hay cosa aclaración. Em, y sí, entonces y obviamente hasta mañana, porque hasta mañana es martes. No, 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 más bien sí, cierto, me confundió. El, estamos hablando del asunto del viernes, entonces sería más tardar miércoles. Porque el jueves ya ahí hay que organizarnos, tanto ustedes, dependiendo de la decisión, tanto ustedes como yo como profesor, ya el jueves, ya hay que tener bien claro, van a ser jueves que ya lo normal que uno planea y organiza para las cosas del viernes. Entonces, sí, hasta el miércoles. Muy bien. Entonces, ok, vamos de una vez para no atrasarnos más. Con respecto a la presentación de teoría. Entonces, la presentación ahí de teoría de electroquímica. Muy rápidamente también, ya como les puse en el correo, entonces ahí está la información de electroquímica y de química nuclear. De química nuclear ya está todo. Es que no hay en sí como una práctica, bueno, un cuestionario yo puse ahí, que se ha hecho como modalidad tarea en, eso fue en otra sede, entonces también que les puede ayudar a complementar. Viene la presentación mía de teoría, inclusive la presentación de Pedro y Milena. Este, no, obviamente ustedes tienen que dar lectura a eso porque ya viene quiz y el examen, aunque sea poquitas preguntas, pero entonces, aunque sea pocas preguntas, ya siempre hay que darle una lectura. Em, y ahí la aclaración de estudio independiente es porque, o sea, en esta semana, que será la última ya de clases de teoría, ese tema de electroquímica, pues es bastante, por llamarlo así. Digamos, hoy estamos con la parte de la teoría y la parte práctica, comparados a otros dos temas, la parte práctica hay que hacerlo en dos clases, porque en 2 horas jamás alcanza. Con solo la parte de balanceo, aprender a balancear en modo, o sea, medio básico, reacciones redox, se nos va una clase. Ya sea así, bueno, que de hecho va a ser así, porque el miércoles virtual, ¿verdad? Entonces, eh, o si hipotéticamente, digamos, si hubiera sido presencial, que ya sabemos que no, el miércoles nos conectamos, entonces también. O sea, definitivamente eh, se va a una clase en los balanceos redox, entonces hay que dar una clase más, porque es importante de la aplicación de las fórmulas de electroquímica. Entonces, si yo explico una clase lo de química nuclear, este,
ya perdemos esa clase súper importante también de los cálculos pendientes de electroquímica. Entonces, y ese tema siempre ha estado así, de estudio independiente. Obviamente, con mucho gusto, si alguien no comprendiera algo, este, eh, ya sea damos en consultas o así, podemos conversar ahí con eso, de lo de química nuclear. E inclusive en la práctica, el repaso de la otra semana, que todavía no está lista, evidentemente, yo también podría agregar unas preguntas cortas ahí, que pónganlo con mucho más atención, también recomiendo. Es que los otros temas, todo, hasta el tema 17, o sea, todo este semestre, que usted hizo que en los quizzes, ahí tomen las preguntas que le salieron, pues ustedes revisan con el material mío y con los demás materiales. Cuando ustedes repasan para el examen, todo eso muy bien. Entonces, pero con la química nuclear con mucho más razón, porque química nuclear no hay como abundante así ejercicios. Entonces, las preguntas que a ustedes les salió, obviamente cuando ya se cierre el quiz, pues usted puede meterse a repasar ahí cosas, ¿verdad? Para el examen. Entonces, métase en a lo que le salió de química nuclear. También, también yo aconsejo también, o a sus compañeros, entonces como que les pase las preguntas que les salió, como es aleatorio, de que les pase las preguntas, ¿verdad? Yo no puedo hacerlo porque, ¿verdad? Como profesor no, pero yo si fuera ustedes, entonces ya converso con los demás compañeros. Entonces digo yo, ¿cuáles? O sea, les preguntaría cuáles preguntas les salió química nuclear. Entonces ya ustedes ahí tendrán una noción, ¿verdad? Eh, porque para química nuclear, como no hay tantas preguntas, por llamarlo así, entonces las preguntas de los quizzes siempre son como muy candidatas también para el examen. Entonces sí recomiendo que repasen las que les salió a ustedes y que ojalá, digamos, que si ustedes quieran compartir las preguntas que les salió a los demás de química nuclear, súper bien. Ujú. Ya lo otro, electroquímica de todo, sí, ustedes también, entre ustedes ahí se pueden compartir, pero saben que hay abundantes ejercicios. Y solamente queda pendiente la práctica de esta electroquímica, o sea, ya elaborado por mi persona, que aunque no esté listo, ya ustedes prácticamente ya tienen una noción como qué ejercicios le voy a poner, porque ahí hay información en el entorno y yo voy a ir agarrando de ahí. Y, y de hecho, hay una práctica ahí de química intensiva de otro ciclo y química general 2. Entonces, más bien, sobre esos documentos es que le voy a dar un vistazo para construirla este semestre. Entonces, no voy a agarrar como algo súper raro, ¿verdad? Nada que ver, sino que eso serían los o sea, sin estar listo, ya ustedes tienen una noción por dónde va el tipo de pregunta, prefiero. Ok, entonces, ahora sí, ya para avanzar con esto. Esta información de electroquímica, entonces electroquímica, vea que como todos los temas anteriores, entonces la rama de la química, la parte de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y energía química. Entonces, esto se llama electroquímica. Ya de manera de ejemplos prácticos, entonces simplemente, por ejemplo, las baterías, las baterías están así tranquilas, ¿verdad? No está conduciendo electricidad ni nada. Usted lo pone en un dispositivo, un control remoto o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que tenga ese espacio para pilas, un micrófono, qué sé yo. Entonces, dentro de la pila suceden reacciones químicas y eso conduce a que genere electricidad. ¿Para qué? Para el micrófono funcione bien. Por ejemplo, que ustedes me han visto en clase, ya yo tengo que estar revisando, ¿verdad? Que tenga pilas. Entonces, eso produce electricidad, que a la vez ya viene el micrófono, sonido, etcétera, etcétera. O si no, también está de que darle electricidad, digamos, suministrar electricidad a sustancias químicas para que se dé reacción. Por ejemplo, el del agua, que esta foto viene un poco más pequeña. Entonces, el agua por sí sola no va a generar reacción para que ustedes han visto la típica reacción del agua que produce hidrógeno y oxígeno. Pero el agua por sí sola no va a producir esos gases. Entonces necesito ayuda de un extra. Entonces viene electricidad que brinde electricidad al agua, como ustedes están viendo acá, y en asunto de electrodos y demás, para que ya el agua le llama ruptura de electrólisis. Entonces reaccione, haya rompimiento en la molécula del agua y me genere los gases de hidrógeno y oxígeno. De hecho, esos dos tubos volcados, entonces ahí está, se estaría recogiendo hidrógeno y oxígeno.
pero sucede gracias a que se brinda electricidad de fuera. Entonces ahí se está dando un ejemplo de electroquímica. ¿Qué más? También en la vida cotidiana. mm, en la vida cotidiana y estos dispositivos electrónicos, ahí hay... bueno, esto tiene un común denominador, digamos, de que transferencia de electrones. Si hay transferencia de electrones, entonces hay electricidad. Entonces, esto que estamos usando, computadora, laptop, o que ustedes estén conectando por celular, tablet, lo que sea, ya hay transferencia de electrones. O que uno diga, pero ya, ¿cómo? O sea, una computadora no puede tener líquido por dentro, pero ya ahí está el metal de oro. ¿Qué más? Hay otros metales caros, que no es como el oro, pero son metales que conducen la electricidad. Y junto con el calor que se genera, encender usted la computadora, lo que sea, aunque no sea líquido por dentro, pero este, eh, ahí hay metales que ayudan ahí a conducir esta electricidad. Ya viene también como una pasta térmica, que no es un líquido como tal, pero una cierta crema, no sé cómo llamarlo, algo especial. Pues también todo en la parte de que haya electrones, movimiento de electrones, entonces todo eso conduce a electricidad. Ok, corrosión de los metales, entonces un clavo que se oxida, la hoja del zinc, por ejemplo, los impulsos nerviosos, todo esto del sistema nervioso, digamos, en nuestro cerebro, todo así. Eh, entonces, ya lo que son las neuronas y de toda esta parte mental, ya ahí viene conducción de electricidad. Luego los crecimientos de los vegetales, el famoso pardeamiento, o sea, un banano cuando se va poniendo mal o así, el oscurecimiento. Entonces también va implicado transferencia de electrones. Em, en fin, eso es lo que es meramente la introducción. Entonces, para que haya transferencia de electrones, pues tenemos que detectar en los elementos, en las sustancias que involucran, ya hay sus estados de oxidación, un tema que ya conocen ustedes. Entonces, que las sustancias no todo está en carga cero, sino que, o sea, puede estar en carga cero como también debido a que pierde o gana electrones, entonces se va a convertir va a tener cargas. Entonces, por ejemplo, más 2 o menos 2 y otro no puede tener otro que no tenga que ya esté listo, como carga cero, en fin. Entonces, y eso sucede porque cuando se forman los compuestos, entonces aparecen sustancias con cargas, algo que ya conocemos nosotros. Entonces, ahora es súper importante porque eso me va a poder ayudar si la sustancia está cambiando su número de oxidación eh, cuando se convierte en reactivo a producto. Eso es importantísimo porque me va a tener una idea de que ocurra reacción redox, que es el de la derecha, la reacción redox. Algo ya como conocido por ustedes, a que sea fue más rápido, el examen pasado los tipos de reacciones, lo último era reacción redox. Entonces, el tipo de reacción química que involucra transferencia de electrones de una especie a otra. Entonces, si hay transferencia, o sea, transferencia de electrones o sea, un reactivo, transferencia de electrones de un reactivo al otro reactivo. Entonces, hay dos sustancias, o sea, pueden haber desde dos reactivos o más, pero digamos, en esa reacción, pero siempre va a haber dos sustancias como reactivo, que una va a ganar electrones, la otra va a perder. O sea, quiere decir que una se oxida y la otra se reduce, aparecen esos términos. Entonces, y los dos ocurren al mismo tiempo, no es que la reacción solo hay una que se oxida y ya, no, o hay una que se reduce y nada más, tienen que estar de la mano para que solo así existe la reacción redox, porque solo así hay transferencia de electrones. Entonces ya no habría transferencia de electrones si ocurre una sola de esas. No habría reacción redox, entonces no me genera electricidad y ya no podemos usar lo que estamos usando, por ejemplo. Entonces, muy bien. Aparecen estos conceptos de esto para que ustedes vean, todavía no de manera ejemplos, pero puede ser que ustedes estén imaginando algunas cosas. Entonces, para ya ver en las próximas diapositivas. Entonces, cuando le dicen oxidación, entonces es pérdida de electrones. Pérdida ahí de electrones. Llevo a aprovecharme la imagen que viene aquí calcio, no sé si ustedes lo ven, como un color celeste y viene más 2. Entonces, el calcio estuvo en cero. Para que sea más 2 se convirtió en catión y ya sabemos lo del asunto del catión. Pierden electrones, entonces pérdida de electrones. Entonces quiere decir que el calcio cero, ¿verdad?
entonces se oxida, hay pérdida de electrones. Lo mismo decir, hay aumento de esta oxidación de calcio 0 a +1, a +2. En la escala matemática, 0 +1 +2, ¿verdad? Entonces aumento de esta oxidación. Y si fuera reducción, pensemos el bario, digamos, que el bario +2. Entonces, que está de manera cation, por ejemplo, y ahora quiero que gane electrones. Entonces, como es un cation, entonces hay pérdida de 2 electrones. En el asunto de reducción, pues va a ganar o va a tratar de recuperarlos. Entonces, de +2 pasa a +1 y si yo continúo, pasa a 0. Entonces, en esas etapas hay ganancia de electrones, hay reducción y disminuye el estado de oxidación de +2 a +1 +0. También puede haber sustancias de que si está en, no sé, -1 y si gana electrones, pues va a tener ahora un exceso de 2 electrones de más, otros electrones de más. O sea, dependiendo de qué estamos ahí como detectando los estados de oxidación, me daré cuenta cómo anda aquí la cuestión. Entonces, ¿ves? Eso es como esos conceptos. Ya ahorita con ejemplos, entonces ya no me va a quedar más claro. Entonces, la reducción, sustancia que gana electrones, de acuerdo a que vemos esta imagen, o sea, que tenga eso siempre presente. Reducción gana electrones, disminuye su número de oxidación. Este, en la oxidación, entonces pierde electrones, aumenta su estado de oxidación y aparecen estos conceptos, agente oxidante, agente reductor. Entonces, si una sustancia, digámoslo así como en términos fácil, una sustancia gana electrones, significa que se redujo. Si esa sustancia se redujo, es agente oxidante. Agente, véalo como esos agentes James Bond o así. Entonces, que la segunda palabra, oxidante, la misión, la función del agente oxidante es, segunda palabra, oxidar al enemigo, o sea, al agente reductor. Entonces, se desgasta tanto oxidando al otro que inmediatamente el contrincante, su función es reducir a este. Entonces, al final, ok, cumple su misión de oxidar al agente reductor. El agente reductor cumple la misión de reducir al agente oxidante. Por eso se habla, agente oxidante se reduce. Agente reductor se oxida. ¿Y por qué termina en esto? Porque ya lo atacó, ¿verdad? Lo atacó el enemigo, por llamarlo así. Esto también se puede llevar con esta imagen que hice yo para la época de pandemia. También como un cómic así. Entonces, la agente oxidante, su misión es oxidar al otro, al agente reductor. El agente reductor, su misión es reducir. Por eso hablan, agente oxidante se reduce, pero no es que se reduce mágicamente, sino porque el otro lo reduce. Igual para el otro caso. Em, entonces ahí hasta se me ocurrió la idea de batalla redox. Entonces, ahora sí, ya con estos conceptos, entonces para practicar un poco, aunque ya la práctica ahora lo dejamos para miércoles y viernes. Pero para no estar leyendo esto, qué mejor que hacer eh, hace- eh, hacer un reconocimiento con lo de la pizarra Zoom. Y sobre todo, este ejemplo yo lo voy a agarrar mucho para explicar celdas, la potencial de celda. O sea, el clásico ejemplo de la reacción del 5 al cobre, los dos. Entonces, muy bien, vamos de una vez sin perder tiempo. Está documentos acá. Ok, era lo del 5 al cobre. Sí, es para que no se me olvide. Entonces, el, y así ustedes van viendo poco a poco la reacción redox. Entonces, la reacción general, o sea, o la reacción global es sin, mira, me quedo en rojo, sin sólido más cobre +2. Acoso produce una sola flecha. Y sin +2, acoso más el cobre sólido. Entonces, esa es la reacción global. Entonces, de reacción redox. Pero ¿cómo darme cuenta que es reacción redox? Em, entonces, o sea, antes de escribir la reacción de oxidación y reducción, ya ahí primero tengo que llegar cómo sé que alguien se está oxidando, se está reduciendo. Entonces, aquí se llama detectar
los números de oxidación. Cuando viene así elementos sueltos, o sea, sueltos es que viene sólido, líquido, eh, gas, o sea, pero no veo la vista, o sea, primero que este elemento y que no tenga cargas como estos. Entonces me va a quedar claro que este señor es cero, al igual que este el cobre es cero. Este, por ejemplo, el cobre más 2, esta es la representación general, pero ya muy en laboratorio, es mentira que uno, o sea, el cobre más 2 pues va siendo, este, puede ser este nitrato de cobre, digamos, o sea, porque no es que esté el ion suelto, ¿verdad? Entonces, tiene que provenir ahí de algo. Em, entonces, pero por ejemplo, escrito así, entonces, aquí lo que me interesa es que el cobre está más 2. Es lo mismo, o sea, ya muy en laboratorio, entonces nitrato, sulfato de cobre. Entonces ahí está metido el cobre más 2. Pero pensando aquí, simple, digamos, así de fácil que me lo dieron, entonces no va a haber ninguna duda, ¿verdad? Que aquí sea más 2 y aquí sea más 2. Entonces, pensemos en el zinc, el señor zinc sólido, a zinc más 2. Pregunta, ¿qué pasó aquí? Eh, ¿Hay pérdida de electrones o ganancia de electrones o el zinc se oxida, es zinc sólido se oxida, zinc sólido se reduce? ¿Qué vieron acá? De cero más 2. De lo que yo dije antes en la explicación. De cero más 2. Hay aumento de número de oxidación. Y si hay aumento de número de oxidación, ¿qué es lo que pasó ahí? Esto estaba bien y ahora esto es inestable con cation más 2. Entonces, ¿ganó o perdió? Ujú. Esto estaba estable, Perdió. ahora está inestable. Entonces, perdió, ¿verdad? Ok, si perdió electrones, entonces se oxidó o se redujo. Se oxidó. Exacto. Entonces, muy bien, se oxidó. Se oxidó, entonces la reacción de oxidación que ahorita voy a escribir, entonces, pues tengo que escribirlo, ¿verdad? De 100 a 100 más 2. Y por ende, el otro, siempre tengo que revisar, pero aquí está corto porque son dos reactivos, entonces, que tiene que suceder al mismo tiempo, una se oxida y otro se reduce. Entonces, cobre más 2 a cobre, esto es inestable. Esto está con carga cero. O sea, aquí le faltan dos electrones, aquí ya los tiene todo. Entonces, obviamente aquí ganó electrones. Y si ganó electrones, se redujo. Mm. Se redujo y por cierto tiene que ser la misma cantidad de electrones. Aquí a la vista va a estar totalmente claro, pero eso es parte del miércoles. Cuando hay balanceos redox, pues darnos cuenta de la cantidad exacta. Tiene que ser la misma cantidad de electrones que se pierde de una sustancia, la misma cantidad de electrones la tiene que ganar el otro. O sea, tiene que ser exactamente la misma para que exista y ocurra reacción redox. Pero ya con estas ideas, entonces, ok, le llaman semi-reacción o hemi-reacción. O sea, de la reacción global, entonces aquí extraigo dos reacciones, que sería la reacción de oxidación. Aquí solo voy a poner la reacción porque las otras características vienen de diapositiva. Y por otro lado, la semi-reacción de reducción. Entonces, aquí hay pérdida, entonces busco al que se pierde, perdón, al que se pierde, al que pierde electrones, entonces sería el zinc. Eh, bueno, también uno dice la costumbre del zinc, pero uno tiene que aclarar en la respuesta, digamos, si viene algo de selección única, entonces zinc se oxida, por ejemplo, se lo va a poner mal. Entonces, ¿por qué hay que especificar más? O sea, dice el zinc, pero ¿cómo? ¿El zinc sólido o zinc más 2? Entonces necesito especificar más. Entonces, o sea, que esté bien claro, la reacción de oxidación, yo estoy arrancando electrones. Entonces, piensen que son electrones que se van como producto. Entonces, sin sólido, este, una sola flecha se me va a convertir en cation. Sin más dos, y los dos electrones, chao, se van. Lo veo como producto. Eso es como otra forma como decirle al estudiante. Entonces sería flecha y aquí los electrones conviendo como producto. Y en reducción, como es el cobre, entonces reducción son electrones que llegan. Entonces véalo como reactivo, que son dos electrones como reactivo. Entonces, ¿qué llega para convertirse?
bueno, el cero se sobreentiende, ¿verdad? Que no hace falta poner ahí cero y se convierte en esto. Entonces, ¿ves? Esto es apenas una introducción para ya los problemas de los cálculos, ya. A cada rato que estar con esto, escribir la oxidación, escribir la reducción. Em, y con esto, entonces me salgo acá para ver la información de las características. Entonces, eh, ve la reacción global, la reacción de oxidación y reducción, y viene todo esto. Pensando el típico problema de quiz o de selección única, probablemente, entonces que digan quién es el agente reductor. Aquí lo único que me faltó, ves, no puedo poner sin, porque sin no me dice nada. Sin es la sustancia, pero, o sea, tengo que ser más específico. Sin sólido. Pierde dos electrones, aumenta su número de oxidación de 0 más 2. Sin sólido se oxida. Sin sólido es un agente reductor. Igual acá cobre. Cobre más 2 porque yo me estoy centrando a lo que le pasó a los reactivos. Entonces, o sea, el que se oxida, el que se reduce, pues estamos enfocados en los reactivos. Ya en qué quedó la sustancia, ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es como producto. Cobre más 2 pasó cobre sólido. Entonces, ¿ves? Entonces, todo momento, cobre más 2 gana 2 electrones. Cobre más 2 se reduce. Cobre más 2 es el antioxidante. Esto que está acá, que el miércoles acá rato vamos a estar con esto, con lo del balanceo. Entonces aquí no me voy a detener de cero, ¿verdad? Pero esto es que para ver que, por ejemplo, en los problemas puede ser que nos dé la reacción así, o sea, sustancias más sueltas o sustancias, o que es muy típico, sustancia forma molécula. O sea, aquí podemos reconocer fácilmente que el zinc es cero más 2 y más 2, o sea, puedes sacar esa información bastante rápido, pero si, si hubiera sido así, qué sé yo, un manganeso al otro lado, no sé, en productos, qué sé yo, entonces puedo sacar eso cero, pero acá ya me va a obligar a despegar con X. Entonces ya ahí es recordarlo del primer examen, ¿verdad? Entonces, y así para decir al estudiante que es súper importante, ¿verdad? Saber hacer esto. Entonces, para todo este tema de electroquímica. ¿Cómo sabemos que es una reacción redox? Entonces, ya nos adelantamos un poco en la pizarra. O sea, que yo tengo que reconocer uno por uno. ¿Y ves? Entonces, viene en forma de compuesto. Entonces, por ejemplo, el carbono acá está suelto. Esto es cero, hierro, todo muy bien. Pero cuando viene en forma de compuesto, necesito ser más cuidadoso. Y cuando hay que sacar números de oxidación, aunque sean compuestos, necesito sacar número de oxidación de cada uno de ellos porque así descarto, por ejemplo, el oxígeno de este compuesto menos 2 y el oxígeno de este compuesto menos 2. Entonces, no hay forma de decir de que el oxígeno se oxida o se reduce porque mantiene su número de oxidación de menos 2. Yo lo que ando buscando es que en los reactivos, a ver si hay sustancias en que el elemento le esté cambiando el número de oxidación cuando ese elemento aparezca en el otro lado como por ejemplo el carbono aquí en cero y aquí el carbono más 4 en este compuesto. O el hierro aquí más 3 en este compuesto y aquí hierro cero. Entonces vuelvo a aterrizar hacia los reactivos. Entonces definitivamente el carbono de acá, de cero a más 4, ¿qué le estaría pasando? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Para ver si estamos ahí concentrados. Reduciendo. Se está oxidando, ¿verdad? Entonces de cero a más 4, entonces aquí estaba todo bien. Los electrones que son, o sea, cuando uno dice que un elemento es cero, el número de oxidación es que tiene como aquellos problemas de número atómico y másico y protones y electrones, entonces si tiene, si la cantidad de electrones que anda fuera del átomo tiene la misma cantidad de protones en el núcleo, yo tengo sustancia neutra y nunca voy a ver cargas. Entonces, porque ya está así. Pero el, o sea, ya está en forma neutra. Bueno, era acá, en todo caso, en todo carbono. Pero acá, con un carbono más 4 entonces definitivamente la cantidad de electrones que anda afuera no son la misma cantidad de cargas positivas en el núcleo, más bien le quitaron 4 electrones afuera. Entonces, quiere decir que está inestable y es un cation, o sea, le quitaron 4 electrones. Y si es quitar, perdía electrones, entonces sería que el carbono se oxidó. Y aquí hay dos formas de respuesta. Digamos que a veces en lección única aparece el reactivo completo,
el óxido de hierro 3 se reduce. Entonces ustedes ponen que sí. Ya ustedes saben que la tensión le ponemos al hierro. El hierro más 3 a 0. Entonces aquí hubo pérdida de 3 electrones. Lo recuperó para convertirse a 0. O en la respuesta aparezca hierro más 3 se reduce. También está bueno. Porque a veces en las respuestas aparece el reactivo completo o aparece específicamente hierro más. En este caso hierro más 3. El ion. Ya a la hora de escribir la reacción de reducción y oxidación, como puse en la pizarra, eh, bueno, ahí lo veremos en los cálculos, por asunto visual y de todo, si es necesario escribir todo el reactivo o solamente me concentro en el ion. O sea, el estudiante puede hacer cualquiera de las dos formas, pero que simplemente sepa que si, como el reactivo como un todo sería esto que está acá. O sea, el reactivo como un todo se reduce, pero que usted sepa que es por el asunto del hierro más 3, que el oxígeno no tiene nada que ver, es por el hierro más 3. Ujú. Y esto contabilidad es como, ya sí, es el registro, lo que estoy detectando, los números de oxidación de cada uno de ellos. Entonces, si cambia el número de oxidación de alguna sustancia, sospecho que hay algo, que esa sustancia reactiva se oxida o se reduce. Ok, y a manera de practicar, entonces, eh, ves, por ejemplo, el primero y el segundo. Que en el primero ya está listo el número de oxidación. Entonces, ¿qué pensarían ustedes en el interruptor antioxidante? Acá, bueno, obviamente también habría que despejar la X y de todo, pero pueden, pueden también llegar a los resultados correctos con solo ver el cloro, el ion cloruro sería cloro con carga negativa y aquí con cloro cero. Entonces, algo aquí podemos detectar, o sea, -1, aquí cero. Entonces, encontrando qué pasó acá, pues por ende, ¿verdad? La otra sustancia pasará a la otra. Entonces, traten de resolver eso como hay poco tiempo para que tenga una noción más o menos. Ujú. Entonces, por ejemplo, la primera, de zinc, pareció a la otra, de zinc 0 a zinc más 2. ¿Qué le está pasando al zinc? Se oxida para deducir poco a poco. ¿El zinc se oxida o se reduce? Oxida. Exacto. Entonces, si se oxida, entonces, ¿cuál de estos dos terminará el fin de la historia? ¿Cuál de estos dos se oxidará? Recuerda que la segunda palabra, la misión es reducir a este. Si reduce a este, ¿en qué terminará este? O sea, lo están atacando él. Entonces, ¿en qué va a terminar este interruptor? Si la antioxidante es oxidar a este, entonces ¿en qué va a terminar este? En oxidar a este de acá. Entonces, si estamos hablando acá que eh, se oxida es porque el otro lo está atacando en oxidarse. ¿Me explico? Entonces, este señor es el que está atacando al zinc para que se oxide. ¿Quién es ese señor? Hidrógeno. Exacto, el H más, ¿verdad? No hidrógeno, sino hay que ser más específico, entonces H más. Este, el H más sería, y como ven acá, +1 a 0, entonces ahí ganó electrones, entonces se redujo. Y si se redujo, entonces el agente oxidante oxidará al otro, y por ende el agente oxidante se reducirá. Ujú. Se reducirá porque el otro lo está atacando en reducción, ¿verdad? Entonces por ahí va la cosa. Y antes de poner los resultados, entonces, por ejemplo, acá, yo sé que aquí ya un poquito ahí de trabajo. Bueno, le voy a adelantar, ¿verdad? Digamos, ahí estaría el cromo más 6 y aquí cromo más 3. Entonces, de más 6 a más 3, ¿qué pudo haber pasado ahí? De más 6 a más 3, ¿ganó o perdió electrones?
Ganó. Exacto, entonces está con más 6 que le surgen y apenas al tener más 3 entonces como que no está completo, o sea, le ayudaron con 3 electrones, ganó 3 electrones en vez de 6 electrones. Entonces siempre ganó algo. Entonces, si ganó, entonces ahí se redujo. Y este cloro negativo, hay una carga negativa de más, y aquí estaría en cero. Entonces, obviamente tuvo que perder electrones también. Entonces, ahí están las respuestas. A interreductor se oxida. Entonces, este es el que se oxida y este es el que se reduce. En los electrones transferidos, bueno, parte de los cálculos, después, ¿verdad? En la parte de los cálculos nos damos cuenta de cuántos son la cantidad exacta, porque tenemos que descubrir la misma cantidad de electrones que pierde una sustancia y la misma cantidad de electrones gana. Y si yo pongo a ver esto, ¿verdad? No me calza que sea ese mismo número, pero es parte de lo que tengo que trabajar ya para las próximas clases, por ejemplo. O desde ya pueden ver también los videos. Y lo igual acá, entonces uno dice, bueno, son 3 electrones que ganó 3, mientras que aquí el cloro que perdió es 1. Cuando no me está calzando, ¿verdad? Con el número exacto, pero es parte de hacer luego ese trabajo. Muy bien, lo del balanceo, redox, eso todo lo vamos a ver, eso lo vamos a ver el miércoles. O sea, se nos va a ir la clase en lo del balancear, que es importante y es de cómo balancear en medio ácido, medio básico. Ventaja de este curso, y no solamente este curso, sino también Química General 2, es que para balancear, el típico balancear en medio ácido, medio básico, está, bueno, aquí no lo aclaré, pero está lo de la hoja redox. Redox, entonces, que me ayuda un poco. O sea, es decir, esto es tomado, no me acuerdo si el Brown o el Chan. Entonces, para balancear una reacción como esta, o sea, me dan esta reacción y o que detectar que vayamos bien, que es una redox, porque ya vimos los números de oxidación que cambian, etcétera, etcétera. Voy escribiendo la reacción de reducción, oxidación, y ahí me va así una serie de pasos de que tengo que balancear la ecuación, como ustedes ya saben, la cantidad de átomos, ¿verdad? Y esto. Luego balancear los electrones, que hay en la explicación, y ahí donde dice que esté en medio ácido. Entonces, en medio ácido es que esta reacción así, entonces tengo que meterle agua como producto y H más como reactivo. Pero vean cuánto me sale aquí, 9 pasos. Este, y sobre todo vea esta última parte. Esta última parte, la ventaja de hoja redox es que esta misma reacción me ayuda un poco más. ¿Qué quiere decir? Que me ponen agua producto y aquí medio ácido, entonces me ponen HCl, qué sé yo, que es una forma que ahí está H más. Pero gracias a esas dos sustancias, el procedimiento balancear con hoja redox. Hoja redox es que ponen esta misma ecuación, pero le ponen esos adicionales. O sea, la molécula lista es ahí metido el H más, el agua, entonces me ayudó y sobre eso puedo trabajar. Y se van a dar cuenta que no son 9 pasos, más bien es en realidad rápido. Este, que también ya está a la vista ese video, porque creo que fue el semestre pasado de que ahí me salió balancear en medio ácido y básico en hoja redox. Entonces, aquí los puse por si alguno también quiere aprender a manera como viene en el libro, pero resulta que el libro es muy largo. Entonces, por ese asunto del examen, quiz, entonces, se le plantea eh, al estudiante, se le ayuda con la ecuación, ¿verdad? No totalmente lista de que se dé cuenta cuáles son los electrones transferidos, la cantidad de electrones transferidos o el balanceo de átomos, no, pero sí les ayuda un poco más que esto, ¿me explico? Entonces, porque en la hoja redox ya se balancea más rápido, por llamarlo así, que hacerlo de esta manera. Este, pues el asunto puede ser muy largo. Entonces, ventaja de la hoja redox. Y imagínense que solución básica, si yo lo hago así como Chan y Brown y llego a los 9 pasos, después de los 9 pasos ya tengo que ponerle OH a ambos lados, tengo que ponerle agua, porque me dice que balancea en medio básico hasta que ya me quede hidroxilos y me quede agua al otro lado. Bueno, aquí no lo presento, ¿verdad? Pero después de 9 pasos y siga, ¿verdad? Con eso, o sea, se hace enorme. Por esa razón es que ya la ecuación casi lista de solución básica
igual aparece en hoja Redux. Entonces, casi lista, porque sí, siempre hay que trabajarlo, pero jamás va a ser algo tan largo como el Ramachan. Entonces, ¿ves? En eso consiste el balanceo, como para contarle por dónde va la cosa, ¿verdad? Pero con lujo de detalle, el miércoles, o desde ya pueden ir viendo ahí los videos de otros semestres. Entonces, muy bien, bien, nos quedó bastante bien para hacer una pausa, porque se viene, pues llamarlo así, la segunda parte que es el de voltaicas, que no hay que obviar, no hay que verlo así como cultura general, no, sino que me ayuda para entender cómo funciona, para ya a la hora de hacer los cálculos con las fórmulas, y también la parte de la teoría, que necesito tener conceptos bien claros. Entonces, voy a hacer la estrategia del grupo de la una. O sea, nos vamos ya al receso y nos queda, de hecho, súper bien, para 10 minutos empezar a las 6 en punto. Y 6 en punto. Sí, 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 digamos, 6 en punto. Para lo que viene, toda esta parte, un poco de teoría de las partes y de todo, ayuda mucho a hacer yo un dibujo pizarro, a hacer el dibujo yo de la celda y le voy enseñando las partes, de cómo funciona y todo. Entonces va a ver que es muy productivo. Entonces, chicos, todo bien antes del receso, este, para hacer eso. ¿No? Por el momento vamos bien. Sí. Bueno, está bien. Entonces, eso sí, por favor, es un punto para no. Vamos a salir bien también con el tiempo, para que el grupo la una también. Listo. Entonces, y así aprovecho para terminar el video acá y en la segunda parte ya generé otro video. Listo.